Hay series que se recuerdan por sus personajes, otras por sus giros de guión y unas pocas por la forma en que consiguen redefinir su propio universo cuando todo parecía ya explicado. El volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things pertenece a esta última categoría, no porque ofrezca un espectáculo cinematográfico, sino porque se atreve a hacer algo mucho más arriesgado: reformular retrospectivamente todo lo que creíamos saber sobre el Upside Down, Vecna, Eleven y el origen mismo del conflicto. Durante casi una década, Stranger Things ha jugado con la idea del otro lado como un reflejo corrupto del nuestro. Un espejo oscuro, una pesadilla paralela, un mundo alternativo detenido en el tiempo. El volumen 2 dinamita esa lectura de raíz. No añade simplemente capas nuevas, cambia la naturaleza del tablero de juego. Lo que parecía un lugar es en realidad un tránsito. Lo que creíamos un mundo es tan solo un mecanismo. Y lo que durante años fue presentado como el epicentro del mal, el Upside Down, queda reducido a algo mucho más inquietante: un puente entre la realidad y el infierno. Este giro no es gratuito ni efectista. Al contrario, es una operación narrativa de precisión quirúrgica. El volumen 2 se comporta como esas novelas que al releerlas tras conocer el final se revelan llenas de pistas evidentes que nadie supo interpretar a tiempo. La serie no se contradice, sino que se explica, y al hacerlo convierte lo que podía haber sido una última temporada de cierre nostálgico en un ensayo audiovisual sobre el trauma, la culpa, la herencia del mal y la imposibilidad de clausurar ciertos errores sin pagar un precio altísimo. Porque Stranger Things 5 volumen 2 no trata realmente sobre los monstruos, sino que trata sobre las consecuencias, de cómo una serie de decisiones, la de Eleven, la de Brenner, la de Henry Creel, pueden reverberar durante años hasta convertirse en una amenaza ontológica. Trata sobre la idea de que el mal no siempre invade, sino que a veces se abre paso porque alguien dejó la puerta entreabierta. El espectador llegaba a este segundo bloque de episodios con una falsa sensación de control. Creía entender el tablero de juego, los bandos, incluso el destino de algunos personajes. Pero el volumen 2 se encarga de desmontar esa comodidad con una revelación central que lo contamina todo. El Upside Down nunca fue el hogar del mal, fue siempre el trayecto. El verdadero origen, el abismo o la dimensión X, estaba al otro lado esperándoles. Y lo más perturbador no es su existencia, sino la constatación de que el mal no necesitó conquistar nuestro mundo, lo usamos como atajo. Este cambio de perspectiva afecta a toda la narrativa. A Vecna, que deja de ser un villano nacido de la Upside Down para convertirse en un exiliado que aprendió a reinar en la nada. A Will, cuya conexión con la mente colmena ya no es solo una cicatriz emocional, sino una función estructural dentro del sistema. A Max, que regresa no como guerrera, sino como testigo, alguien que ha visto el interior del monstruo y ha vuelto para contarlo. Y sobre todo a Eleven, cuyo arco narrativo deja de girar únicamente en torno al sacrificio heroico para instalarse en una pregunta mucho más incómoda: ¿y si su mera existencia impide que el mundo se cure? El volumen 2 es, en ese sentido, profundamente adulto. No porque sea más violento o más oscuro, sino porque abandona la fantasía del final limpio. No hay victoria sin pérdida, no hay cierre sin sacrificio. El plan para derrotar a Vecna no es solo táctico, sino también filosófico. Porque destruir el puente implica borrar el mapa, y borrar el mapa nos conduce a preguntarnos: ¿quién va a quedarse atrapado al otro lado? Este vídeo parte de una convicción clara. Muchas de las claves fundamentales del volumen 2 han pasado desapercibidas entre el ruido de teorías, muertes posibles y nostalgia ochentera. Y también por el ruido de las críticas negativas que se han ido acumulando sobre la serie. Sin embargo, existe una lectura cultural, simbólica y narrativa que va más allá del qué ha sucedido y me ha llevado a preguntarme por qué ha pasado de este modo ¿y por qué ahora? A fin de cuentas, Stranger Things ha llegado a un punto en el que no basta con cerrar la historia, tiene que justificar su existencia. Y el volumen 2, con todas sus revelaciones, lo deja claro: el verdadero combate no es contra Vecna, sino contra la idea de que algunos errores pueden arreglarse sin desaparecer con ellos. Pero antes de empezar el vídeo, me gustaría anunciarte que el próximo 19 de enero sale a la venta mi segunda novela, Tierra de Lobos, una tragedia moral sobre la ambición
evolución, la memoria, la soledad y la lucha del hombre contra su propia naturaleza. Una historia llena de interrogantes en la que el lector tendrá que descubrir qué hay de cierto en todo lo que se narra. Tenéis enlaces en la descripción para reservar vuestro ejemplar, pero tenéis que tener en cuenta que el próximo 19 de enero estará disponible en librerías especializadas, FNAC, Casa del Libro, El Corte Inglés y todas las tiendas y librerías de España. Y si te gusta el vídeo, te animo a que le des like, comentes y te suscribas. Mi canal de YouTube está viviendo muy malos momentos por culpa del algoritmo que esconde mis vídeos, los oculta y no los recomienda en la plataforma. Y la única forma de combatir ese algoritmo es pedirte a ti que interactúes con el vídeo. Ya te digo que es solo un simple like, una suscripción y un comentario. De verdad, no cuesta nada y me harás muy feliz. Y sobre todo permitirás que este proyecto que tanto me hace ilusión, que tanto me ilusiona, pueda seguir hacia adelante. Y ahora sí, vamos para allá, vamos con el análisis. Y aquí empieza lo que nadie entendió del volumen 2 de Stranger Things 5. El volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things arranca exactamente donde terminó el volumen 1, en un punto de máxima tensión narrativa y emocional, con el grupo dividido, Vecna avanzando en su plan y una verdad incómoda flotando en el aire. Sin embargo, lo que parecía una recta final clásica se ha convertido en algo mucho más complejo. A fin de cuentas, no estamos ante una sucesión de batallas, sino ante una revelación progresiva del auténtico funcionamiento del universo de la serie. Desde los primeros episodios, el volumen 2 deja claro que su objetivo no es sorprender con giros aislados, sino reordenar todas las piezas. Cada subtrama avanza hacia un mismo punto, la comprensión definitiva de qué es el Upside Down, qué quiere realmente Vecna y por qué el conflicto no puede resolverse sin consecuencias irreversibles. Uno de los ejes narrativos más importantes del volumen 2 es el regreso definitivo de Cally al núcleo de la historia. Tras escapar de la base militar situada en el Upside Down junto a Eleven y Hopper, Cally revela una información que reconfigura por completo el legado del laboratorio de Hawkins. Durante su cautiverio, los médicos extrajeron su sangre de forma sistemática. Cally descubre que esta sangre estaba siendo transfundida a mujeres embarazadas en un intento desesperado por reactivar el programa de creación de niños con habilidades psíquicas. El objetivo es claro, replicar a Henry Creel. Sin embargo, los experimentos fracasan una y otra vez. Solo la sangre de Eleven ha demostrado ser verdaderamente efectiva y por eso la doctora Kay lleva tanto tiempo rastreándola. Esta revelación introduce una idea central que atraviesa todo el volumen 2. Incluso si Vecna cae, el mal no desaparecerá mientras existan las condiciones que lo hicieron posible. Cally verbaliza lo que hasta ahora era solo un subtexto. El problema no es solo Vecna, sino el sistema que lo creó y que sigue intentando reproducirlo. Si el volumen 1 reveló que Will poseía habilidades latentes gracias a su conexión con la mente colmena, el volumen 2 ha explorado las implicaciones reales de ese poder. Will no es solo un receptor pasivo ni un espía involuntario, puede interactuar activamente con la mente colmena y en determinadas circunstancias dañar directamente a Vecna. Gracias a un Demogorgon electrificado, Will logra reactivar su conexión y localizar a Holly, que se encuentra junto a Max dentro de la cárcel mental de Vecna. Cuando Vecna ataca a ambas chicas, Will interviene desde la mente colmena y consigue romperle una pierna, algo que ningún otro personaje había logrado hasta ese momento. Sin embargo, la victoria es parcial. Vecna recupera el control, expulsa a Will de la mente colmena y lo deja inconsciente, atrapado durante horas en su propia cabeza. Antes de hacerlo, pronuncia una frase clave: Will volverá a ser su espía. Porque el volumen 2 deja claro que el poder de Will es real, pero también lo es que cada uso lo acerca más al núcleo del monstruo. En cualquier caso, la gran revelación o revelación central del volumen 2 llega cuando Nancy, Jonathan y Dustin investigan el laboratorio dentro del Upside Down. Allí descubren algo imposible de ignorar, una enorme masa de materia exótica flotando sobre el laboratorio, rodeada por una pared orgánica casi viva. Gracias al diario de Brenner y a su propia capacidad deductiva, Dustin conecta todas las piezas. El Upside Down no es una dimensión paralela ni un mundo espejo, es un agujero de gusano, un puente interdimensional, un espacio de tránsito que conecta a Hawkins con otro lugar completamente distinto, el mundo al que Henry fue desterrado
tras la masacre del laboratorio. Por cierto, Dustin lo bautiza como el abismo. Desde ese momento la función del Upside Down queda redefinida, es el corredor, no el destino, un puente sostenido por materia exótica, inestable por naturaleza, cuya pared carnosa actúa como barrera entre realidades. Cuando Nancy dispara la materia exótica, provoca una onda expansiva que daña esa barrera. Cualquier cosa absorbida por esa brecha desaparece para siempre. El plan de Vecna se revela entonces con claridad. No quiere dominar el Upside Down, quiere colapsar el puente y fusionar ambos mundos, usando a los niños como amplificadores psíquicos. En pocas palabras, el Upside Down no es el fin del mundo, sino el medio para destruirlo. En medio de ese caos cósmico, el volumen 2 se permite una pausa incómoda y profundamente humana. Tras quedar atrapados en una sala que se derrite por la inestabilidad del agujero de gusano, Jonathan y Nancy creen que van a morir y deciden decirse la verdad. Jonathan confiesa que nunca solicitó plaza en Emerson y Nancy admite que necesitó distancia en la cuarta temporada no por Steve, sino por padecer una asfixia emocional. Ambos reconocen que su relación se ha construido sobre el trauma compartido y no sobre un proyecto de futuro. Es entonces cuando Jonathan le muestra un anillo de compromiso, pero decide no usarlo. En su lugar le hace una no propuesta, un acto de amor que consiste en no atar al otro. Sobreviven, pero claro, su relación queda en suspenso. Stranger Things evita aquí el cierre romántico clásico y opta por algo más honesto. No todas las historias de amor sobreviven al apocalipsis. Vayamos ahora con Will. Una teoría que llevaba años recorriendo internet se ha confirmado de forma explícita en este segundo volumen de la quinta temporada. Will fue el creador de los túneles. Mientras dormía, conectado a la mente colmena, utilizó las vides del Upside Down para excavar el sistema subterráneo que devastó Hawkins y facilitó el movimiento de los demoperros. Vecna lo llama su constructor, revelando que Will no fue solo una víctima, sino que fue una pieza clave en la expansión del mal, aunque no fuera consciente de ello. El volumen 2 recontextualiza la segunda temporada como el primer gran ensayo de Vecna con Will como herramienta. Dentro de la cárcel mental de Henry Creel, Max y Holly acceden a un recuerdo enterrado en lo más profundo. En un desierto, un joven Henry se cruza con un hombre herido que porta un maletín. Cuando Henry intenta ayudarlo, el hombre le dispara. Henry responde matándolo con una piedra y abre el maletín, pero el contenido no se muestra y el recuerdo queda incompleto deliberadamente. Sea como sea, el volumen 2 sugiere que la violencia de Henry no nació en el laboratorio de Hawkins, sino mucho antes. Brenner no creó al monstruo, sino que lo reconoció y lo explotó, pero ese monstruo ya formaba parte del niño. Por otro lado, tras 18 meses, Max logra despertar. Nunca estuvo en coma, por lo visto su cuerpo estaba en trance, atrapado en la mente de Vecna, que intenta matarla enviando demoperros al hospital. Pero Robin, Lucas y Vicky resisten el ataque y ojito porque es Karen Wheeler quien pone una lavadora y los salva a todos. Max despierta sin estar ciega ni paralizada, pero extremadamente débil y necesita una silla de ruedas. No puede ir al Upside Down. Su función ahora es otra, es la única que ha salido viva del interior de Vecna y por tanto su conocimiento va a ser clave para acabar con el gran villano de Stranger Things. En otro orden de cosas, antes de la misión final, Will decide revelar a su familia y amigos que es gay. Vecna había utilizado ese miedo al rechazo y a la soledad para manipularlo, mostrándole un futuro en el que todos le dejaban solo. Al verbalizarlo, Will rompe el control emocional de Vecna, el grupo lo apoya como es obvio sin fisuras, a pesar de que la escena me resultó pésima por su ejecución y nos dejó actuaciones un poco dudosas. Hay que señalar que este acto es más estratégico que íntimo. A fin de cuentas, sin miedo, Vecna pierde el poder sobre Will. La tensión entre Steve y Dustin, marcada por la muerte de Eddie, estalla y se resuelve. Steve reconoce que Eddie los salvó, llama a Dustin su mejor amigo, se equipan con las mismas armas que Eddie y sellan un pacto. Si tú caes, yo caigo. Una promesa infantil y trágica perfecta para el final de Stranger Things. Y por último, Vecna recaptura a Holly cuando logra escapar de Camazotz y la devuelve al abismo. Los otros niños actúan como una secta cuando regresa a la cárcel mental y la atacan creyendo que Max es el verdadero monstruo. Holly queda atrapada en la casa Creel mientras su cuerpo permanece en peligro. El plan final queda establecido: rescatar a los niños, destruir el puente y evitar la fusión de mundos. Murray logra llevar a todo el grupo al Upside Down. La misión final está a punto de comenzar. Y el volumen 2 termina justo ahí. No con una explosión ni con una gran batalla, sino con una certeza. Esta vez
no todos volverán sanos y salvos. El volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things no es simplemente un bloque intermedio antes del gran final. Desde el punto de vista narrativo cumple una función mucho más precisa y exigente: redefinir la historia completa sin traicionar lo que se había contado. Y eso, en términos de teoría narrativa, es una operación de alto riesgo que pocas series largas se atreven a ejecutar. Para entender por qué este volumen 2 funciona y por qué desconcierta a parte del público, conviene analizarlo no como un conjunto de episodios, sino como un artefacto estructural, una bisagra entre el mito fundacional de la serie y su clausura definitiva. En la estructura clásica en 3 actos, el volumen 2 no actúa como clímax, sino como acto de revelación, es decir, no resuelve conflictos, sino que los explica. Esto lo sitúa más cerca del segundo acto expandido de una tragedia griega que del penúltimo capítulo de una serie de aventuras. Hasta ahora Stranger Things había operado bajo un modelo acumulativo: primero aparecía una amenaza, luego se combatía, después se sobrevivía y finalmente se aplazaba el problema. Pero el volumen 2 rompe ese patrón, no plantea un nuevo peligro, sino que revela que el peligro siempre se había malinterpretado. El Upside Down deja de ser el antagonista espacial para convertirse en un mecanismo narrativo. Esto desplaza el eje del conflicto del qué vamos a destruir al que hemos estado usando sin entender. Narrativamente esto es clave porque la serie deja de ser reactiva y se vuelve autocrítica, es decir, se mira a sí misma y se plantea cuestiones clave. Uno de los movimientos más sofisticados del volumen 2 es la conversión del Upside Down en función y no en lugar. Desde la teoría narrativa esto equivale a retirar un decorado que creíamos estable y revelar que siempre fue una trampilla. Durante 4 temporadas el Upside Down funcionó como espacio del horror, reflejo corrupto del mundo real y depósito simbólico del trauma. El volumen 2 lo redefine como puente y ese cambio tiene consecuencias narrativas profundas. En primer lugar, elimina la simetría moral, es decir, ya no existe nuestro mundo versus el otro. En segundo lugar, introduce una lógica de tránsito, es decir, lo importante no es dónde estás, sino por dónde pasas. Y en tercer lugar, convierte a los personajes en usuarios involuntarios de una infraestructura del mal. Desde este momento, la pregunta narrativa ya no es cómo cerramos el Upside Down, sino ¿quién puede quedarse atrapado dentro si lo destruimos? Otro movimiento narrativo crucial del volumen 2 es la desmitificación progresiva de Vecna. No se le resta poder, pero sí se le cambia de categoría dramática. En temporadas anteriores, Vecna funcionaba como antagonista consciente, inteligencia maligna y figura casi demoníaca. En el volumen 2, sin dejar de ser el enemigo, pasa a ocupar el rol de producto final de una cadena de decisiones. Su nuevo mundo, el abismo, no es una creación suya, sino el lugar donde aprende a existir. Su plan no es dominar el Upside Down, sino usar una estructura creada por otros. Desde el estudio de la narrativa clásica, esto convierte a Vecna en lo que se denomina un antagonista sistémico, alguien que no encarna el mal absoluto, sino la optimización extrema de un error inicial. Brenner, Eleven y el laboratorio de Hawkins dejan de ser víctimas colaterales del monstruo para convertirse en una especie de coautores del conflicto. Esto explica por qué el volumen 2 insiste tanto en el pasado, en los diarios y en los recuerdos incompletos. La serie no busca justificar a Vecna, sino redistribuir la culpa narrativa antes del final. Dejando a Vecna de lado, pocas transformaciones narrativas son tan limpias y tan inquietantes como la de Will. Durante años fue el catalizador pasivo del conflicto, el niño que había que rescatar y la herida abierta de Hawkins. El volumen 2 lo reubica como nodo estructural del relato. Will no es solo alguien que sufre a la mente colmena, la puede dominar. Construyó los túneles, puede herir a Vecna, puede ser usado como espía o como arma. Desde la teoría del personaje, Will deja de ser un objeto narrativo, algo por lo que se lucha, para convertirse en un sujeto peligroso. No porque quiera hacer daño, sino porque su función en la historia es ambigua. Esto es esencial para el final porque Stranger Things abandona la lógica infantil de el elegido es puro y adopta una visión más adulta donde el poder no distingue entre inocencia y culpa. Will no es malo, pero es útil para el mal, y eso es narrativamente mucho más incómodo. Por otro lado, el volumen 2 toma una decisión arriesgada con Max: sacarla de la acción física. En términos de espectáculo hay que señalar que es una gran pérdida, pero en términos narrativos a mí me parece un acierto, porque Max pasa a ocupar el rol clásico del testigo que ha regresado. En mitología y tragedia esta figura es clave, ha visto el infierno y ha vuelto, pero ya no puede combatir.
Su valor no es operativo, sino epistemológico. Max sabe cómo es Vecna por dentro, no cómo derrotarlo, sino cómo piensa, qué siente, cómo construye su mundo mental. Esto refuerza una idea central del volumen 2, el conocimiento sustituye progresivamente a la fuerza. La batalla final no se ganará solo con armas, sino con comprensión. Narrativamente, Kali cumple una función muy concreta, introducir una tesis radical que nadie quiere escuchar. No es una villana, pero tampoco una aliada cómoda. Es la voz que articula lo que el relato llevaba tiempo insinuando, que el problema no es Vecna, sino la persistencia del ciclo. Desde la teoría narrativa, Kali actúa como figura del destino trágico. No propone una solución heroica, sino una clausura definitiva. Su planteamiento no es emocional, sino lógico. Si Eleven existe, el sistema intentará reproducirse. Esto coloca a Eleven en una posición narrativa devastadora. Deja de ser solo la heroína para convertirse en el último eslabón de una cadena que debe romperse. El volumen 2 no afirma directamente que Eleven deba morir, pero introduce la duda en el centro del relato y eso ya es irreversible. Uno de los detalles más inteligentes del volumen 2 es que la serie no mata a ningún personaje principal. Y esto no es una concesión, sino una preparación para el final. Desde la teoría del suspense genera una falsa seguridad. A fin de cuentas el espectador piensa, bueno pues oye, si han llegado hasta aquí, entonces es que van a sobrevivir. Pero ojo, porque narrativamente esa acumulación de supervivencias solo puede resolverse con un pago final y muy grande. Básicamente el volumen 2 funciona como la calma antes de la tempestad, pero no en términos de acción sino de significado. Todo está explicado, todo está alineado. Ya no hay excusas narrativas para evitar las consecuencias. El próximo 1 de enero debemos estar preparados para que suceda cualquier cosa. En última instancia, el volumen 2 hace algo poco habitual en la televisión contemporánea. Le dice la verdad a su propia historia. No estira el misterio, no guarda cartas esenciales para el último momento. Explica las reglas del mundo justo antes de romperlo. Desde la teoría narrativa, esto es una señal inequívoca. El final no será una sorpresa técnica, sino una decisión moral. El espectador ya tiene toda la información. Lo que queda por ver no es qué pasa, sino que están dispuestos a sacrificar los personajes y la propia serie. Vayamos ahora con el análisis simbólico de este segundo volumen, porque no solo redefine la lógica interna de su universo, también reorganiza su ADN completo. Lo que durante años había funcionado como una amalgama de referencias ochenteras, como el cine de aventuras, el terror Lovecraftiano, la ciencia ficción pulp, se condensa aquí en un discurso mucho más consciente sobre el origen del mal, la culpa heredada y la imposibilidad de redención sin pérdida. Este bloque de episodios es en esencia una relectura simbólica de toda la serie. Cada elemento adquiere un significado nuevo a la luz de la revelación central de que el Upside Down no es un infierno sino un umbral, y cuando un relato convierte el espacio en un umbral, entra de lleno en el terreno del mito. Durante años el Upside Down fue interpretado como una versión infernal del mundo real, oscuro, corrupto y detenido en el tiempo. El volumen 2 rompe esa lectura y lo sitúa en una categoría simbólica mucho más precisa. Es el limbo. En la tradición religiosa y mitológica, el limbo no es un lugar de castigo ni de recompensa, sino que es un espacio intermedio, un sitio donde las almas quedan suspendidas porque algo quedó sin resolver. Eso es exactamente el Upside Down, una herida ontológica abierta en 1983 que nunca llegó a cerrarse. No es casual que esté congelado en el día de la desaparición de Will. No porque Will sea el centro del universo, sino porque ese fue el momento en que el error se consolidó. El puente se fijó y el tránsito se volvió permanente. Desde este punto de vista, destruir el Upside Down no equivale a derrotar al mal, sino a cerrar un limbo y aceptar que lo que quedó atrapado ahí no puede volver sin alterar la realidad. Pero si el Upside Down es el limbo, entonces el abismo es una cosa muy distinta. Simbólicamente representa el caos anterior a la forma, una idea presente en múltiples tradiciones occidentales, como el vacío antes de la creación de la Biblia, el caos griego previo a los olímpicos, el vacío cósmico del horror Lovecraftiano e incluso el planeta hostil de la ciencia ficción clásica. El abismo no es maligno en sí mismo, es indiferente. Allí viven los demogorgons y el azotamentes no porque sean demonios, sino porque son criaturas adaptadas al caos. Vecna no reina allí por ser un dios, sino porque aprendió a sobrevivir donde otros no podían. Y esto es crucial, porque Stranger Things abandona la idea del mal como entidad sobrenatural consciente y adopta una visión mucho más inquietante. El mal
como inteligencia que emerge cuando el orden se quiebra. Uno de los grandes errores de lectura del personaje de Vecna ha sido entenderlo como una figura demoníaca clásica. El volumen 2 corrige esto simbólicamente, porque Vecna no es Satanás, es más bien Prometeo. Prometeo roba el fuego a los dioses y paga el precio eterno por ello. Vecna no roba el fuego, aprende a usarlo. Aprende a habitar el abismo, a moldearlo, a amplificar su voluntad a través de otros. No crea el caos, lo domestica. Su castigo no es el dolor físico por robar el fuego, sino la imposibilidad de volver al mundo humano. Por eso su plan no es destruir Hawkins, sino fusionar los mundos. Vecna quiere pertenencia, quiere rehacer la realidad para crear una que encaje con él. Desde este prisma, Vecna no es el mal absoluto, sino el resultado de un conocimiento sin límite moral. Una figura profundamente moderna. Por otro lado, la revelación de que Will construyó los túneles lo convierte en una figura arquetípica, el arquitecto inconsciente. Will no actúa por voluntad propia, actúa dormido, conectado, vulnerable. Esto lo emparenta con figuras chamánicas o ligadas a los oráculos antiguos. No controla el mensaje, solo lo transmite. Por eso Vecna lo llama constructor. Will es la prueba de que el mal no siempre se impone mediante la violencia, sino que a veces actúa por colaboración involuntaria. Por su parte, el viaje de Max por la mente de Vecna se conoce con el término clásico de catábasis, es decir, el descenso al inframundo presente en historias como las de Orfeo, Ulises, Dante o Eneas, por mencionar algunos clásicos. En estas historias lo importante no es solo el descenso a los infiernos, sino el retorno. Max vuelve, pero no vuelve igual. Pierde el cuerpo como herramienta narrativa, pero gana algo mucho más poderoso, el conocimiento del interior del monstruo. En términos simbólicos, Max deja de ser una guerrera para convertirse en una vidente. Su silla de ruedas no es una limitación dramática, sino una señal. Ya no pertenece al plano del combate, sino al del conocimiento. Stranger Things destaca una idea muy clara: no todos los que bajan al infierno están destinados a luchar. Algunos están destinados a contar lo que han visto. Por otro lado, el conflicto entre Eleven y Cally es simbólicamente el corazón del volumen 2. Cally introduce una lógica del sacrificio que remite directamente al concepto del chivo expiatorio descrito por René Girard, una figura cuya eliminación permite a la comunidad restaurar el orden. Es decir, lo que debería haber sido Harry Potter si J.K. Rowling no se hubiera cobardado a la hora de escribir el final de su saga. Eleven no es culpable en sentido moral, pero es causal. Su existencia mantiene abierto el sistema que produjo a Vecna. Cally lo entiende y lo verbaliza. Mientras Eleven viva, el mundo seguirá intentando crear dioses. Esto convierte a Eleven en una figura profundamente trágica. Ya no es solo la heroína, es el último residuo de un pecado original científico. La serie no afirma que deba morir, pero plantea la pregunta en términos simbólicos claros. ¿Puede cerrarse una herida sin extirpar lo que la mantiene abierta? Veremos qué acaba sucediendo en el último episodio, pero desde luego no parece que a Eleven le haga mucha ilusión lo de sacrificarse. El volumen 2 de Stranger Things no quiere dejarnos una imagen para el recuerdo, sino una sensación difícil de quitarse de encima. Esa que aparece cuando entiendes algo demasiado tarde y ya no hay forma de volver atrás. Aquí no hay triunfo, sino comprensión, y la comprensión casi siempre llega acompañada de una pérdida. Durante mucho tiempo pensamos que la serie iba de resistir, de aguantar un poquito más, de cruzar al otro lado y de regresar. El volumen 2 desmonta esa lógica con una frialdad impasible, porque no todo está hecho para ser cruzado dos veces. El Upside Down no era un enemigo al que derrotar, sino un error que nunca se cerró del todo, y los errores, cuando se sostienen durante demasiado tiempo, siempre acaban pidiendo algo a cambio. Eleven no avanza hacia el final como una heroína clásica, sino como alguien que entiende que su historia no empezó con ella, pero sí puede terminar con ella. Will ya no es el niño frágil al que salvar, sino alguien que ha aprendido cuál es el verdadero terror al que se enfrenta el hombre: la soledad. Y alrededor de ellos la amistad deja de ser una promesa eterna para convertirse en algo mucho más frágil y real, un lugar al que quizá no se pueda volver igual.
El volumen 2 no romantiza el sacrificio ni lo convierte en espectáculo, lo plantea como una posibilidad incómoda, casi injusta, como esas decisiones que nadie quiere tomar pero que alguien acaba tomando porque no hacerlo sería mucho peor. Stranger Things entiende por fin que crecer no es ganar batallas, sino saber cuándo algo debe terminar, aunque nos duela despedirnos. Si el puente se destruye, no será una victoria, sino un cierre. El mundo seguirá funcionando, las casas seguirán en pie, pero algo se habrá quedado atrás para siempre. Ninguno de los personajes volverá a ser el niño que era. Y quizá ese sea el verdadero final que propone la serie, no el del mal derrotado, sino de la infancia comprendida por última vez. El momento en que aceptas que no todo se puede salvar, pero aún así decides cerrar la puerta con cuidado para que nadie más tenga que mirar dentro.